Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estudiando mi Biblia en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 14, me encontré con una de las tantas parábolas, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando Él anduvo hace 2000 años predicando el Evangelio del Reino, ¿verdad? Y esta parábola se encuentra en el versículo 15 al 24 y es la parábola de la gran cena. Voy a leerle el pasaje. Dice la palabra de Dios: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a poner pretexto o a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que invité gustará mi cena. Las parábolas de Jesús. Estas parábolas tenían un significado, tienen un significado, ¿verdad? Y Jesús siempre hizo mención que el reino de los cielos era semejante en este caso es semejante a una gran cena que hizo un hombre. Y este hombre invitó a muchos, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? El Evangelio es para todas las personas. Es para que se les predique a todas las personas. Y es una invitación, son buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias de salvación. Dice el versículo 17: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Versículo 18: y todos a una comenzaron a poner pretexto. Y este es el caso que vivimos hoy en día. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado en que yo he invitado a muchas personas a la iglesia a que sean expuestas a la palabra de Dios. Porque si sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y como les digo, yo he invitado a muchas personas y pasa que algunos pues se han excusado, han puesto muchos pretextos. Y es lo que pasa en esta parábola. La invitación al reino de los cielos está abierta para todo mundo, ¿verdad? Está abierta para todo mundo. Pero hay gente que van a empezar a poner pretextos para no entrar en el reino de Dios. Como el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, ¿verdad? Sabemos que aquí en esta parábola se refiere a una cena, a una gran cena, y
Y la cena por lo general son 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche. Y este hombre pone esa excusa de ir a ver la hacienda que compró. Y realmente veo que son excusas absurdas de viaje. El otro dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlo, dice. Y en la noche va a ir a probar 5 yuntas de bueyes. Realmente la gente inventa muchas cosas para no llegar o no salir de esa vida que tienen. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Son verdaderamente personas que ignoran realmente, o no sé si se harán ignorantes o son ignorantes respecto al reino de Dios y respecto a la condenación eterna, ¿verdad? Porque realmente creo yo que no son conscientes de lo que implica morir sin Cristo. Y hacen poco esa condenación. Tal vez pensarán que ya después de muerto no hay nada, pero la Biblia enseña que sí hay una condenación eterna. Y sí hay una salvación eterna que la ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y solo por medio de Él la tenemos. En esta parábola, ¿verdad? Jesús hace mención de una cena. Y realmente la cena es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. El Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La invitación es venir a Jesús. La invitación es a comer el pan de vida que solo Jesús ofrece. Pero la Biblia enseña también que tienes que venir en arrepentimiento y en fe. En fe porque creemos en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, por todos, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, para que hoy tengamos esa esperanza de llegar a esa gran cena, y comer con nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente estos hombres empezaron a excusarse, pero la invitación está abierta. Todavía ya no te excuses, ya no pongas pretexto para venir al Señor. Arrepiéntete de tus pecados, porque ciertamente todos los días, a cada minuto, a cada segundo, le quedamos mal a nuestro Dios. Ofendemos a nuestro Dios con nuestra vida llena de pecado. Porque dice la palabra también en Efesios capítulo 2 que estamos muertos en delitos y pecados. Por eso la Biblia, el Señor, Dios y todos sus profetas, sus apóstoles, sus predicadores, te invitan a que te arrepientas
de tus pecados y creas en el Evangelio de Jesucristo. Amigo, ya no te excuses. Ya no te excuses. Y reconoce que si te mueres hoy o mañana, ¿verdad?, sin haber entregado tu vida a Jesucristo, tú irás a una condenación eterna. El pan de vida, nuestro Señor, está en la mesa, ya está preparado. Ya esté preparado la mesa. Ya no te excuses, ya no pongas pretexto. Miren lo que dice el versículo 24. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi cena. Dice Dios en su palabra, ninguno que rechace al pan de vida llegará al reino de Dios. Ninguno que no crea en Jesucristo tendrá parte en el reino de Dios. Muchos utilizan el pasaje en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. No pongamos excusa, mi amigo. No pongamos excusa. Tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Porque dice Romanos capítulo 1, versículo 16, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es que tenemos que venir en arrepentimiento y fe y creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice, porque en el Evangelio, si tú escuchas el Evangelio, si tú vas a la iglesia a escuchar el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, amigo, hermano, si alguien llega y te invita a la iglesia, no ponga pretexto. No ponga ningún tipo de excusa. Y ven a los pies de Cristo. Siempre y cuando venga en arrepentimiento y fe. Y el Espíritu Santo entrará a morar en ustedes. Y es Él el que nos dará la santificación. Acordémonos que dice la palabra de Dios que la obra que pone Dios en nosotros, Él
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el proceso de santificación. Ciertamente la salvación es gratuita. Tú no tienes que hacer nada, solamente arrepentirte y creer, como dice la Biblia, creer en esa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ciertamente tenemos que llevar una vida piadosa, una vida agradable a Dios, que van a ser los frutos de nuestra salvación. Que el Señor me les bendiga, que los guarde y que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de juicio y de justicia. Saludos a todos. Acuérdense, suscríbanse a mi canal, compartan para que esta palabra llegue a más personas. No se olviden de dejar su like y que Dios tenga misericordia de todos. Nos vemos.